Bueno, como sabemos y lo hemos visto, los ácidos grasos son aquellos ácidos carboxílicos formados por largas cadenas no ramificadas compuestas de un número de par de átomos de carbono unidos por enlaces simples o dobles. Y algunas de sus características es que permiten la identificación sistémica de acuerdo con su número de átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser de cadena larga de 14 a 20 átomos, de media de 8 a 12 y corta hasta 6 átomos. El número de dobles ligaduras uniendo estos átomos los identifica como saturados, que son sin dobles ligaduras, monoinsaturados, una doble ligadura, y poliinsaturados, más de una doble ligadura. Los ácidos grasos poliinsaturados, estos también pueden ser identificados de acuerdo con la posición de la primera doble ligadura, contando a partir de su radical metil. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 corresponden a una familia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, cuya primera doble ligadura se encuentra entre el tercero y cuarto carbono a partir del radical metil de su cadena carboxílica. El hígado, el tejido adiposo y las glándulas mamarias tienen capacidad de sintetizar diferentes ácidos grasos a partir de glucosa y aminoácidos a través de reacciones enzimáticas específicas, como son el alargamiento a través de inserción de nuevos átomos de carbón en la cadena de carbonos de ácido graso y de saturación a través de la formación de dobles ligaduras. El organismo humano carece de las enzimas desaturadas de delta 12 y delta 15, encargadas de añadir una doble ligadura antes del carbono 9 a partir del extremo metil. El ser humano por sí solo no puede sintetizar de nuevo por vía endógena. Es por eso que los ácidos grasos se deben de provenir exclusivamente de la dieta y por eso se les denomina esenciales. El ácido graso poliinsaturado omega 3 corresponde al ácido alfa-linoleico, que por vía endógena y a través de los procesos enzimáticos secuenciales de alargamiento y de saturación, el ácido alfa-linolénico puede convertirse en un ácido eicosapentanoico y docosahexanoico, que es el EPA y el DHA, como se conocen normalmente. Estos se encuentran normalmente en los aceites de pescado. Estos ácidos grasos son fuentes de energía de alta densidad calórica, actúan en la síntesis de hormonas, estructuras celulares y transporte de vitaminas liposolubles y señalización intra y extracelular. La respuesta inmune es la inflamación de la parte sistémica y participa en la respuesta inmune inmediata de la infección o la lesión. Aquí hablamos de la fase aguda, que esta se caracteriza por la presencia de eritema, edema, calor, dolor y pérdida de función que ocurre en respuesta al aumento del flujo sanguíneo y permeabilidad vascular mediado por aminas, eicosanoides y citocinas. Estas alteraciones vasculares permiten la extravasación de leucocitos encargados de localizar la lesión a través de una interacción activa de moléculas de adherencia al endotelio y de leucocitos con sus receptores, cuya expresión puede ser modulada por agentes quimiotáxicos, eicosanoides y citocinas. La inflamación crónica, por su parte, se caracteriza por la infiltración de células mononucleares de destrucción de tejidos y áreas de reparación tisular, con fibrosis pronunciada y angiogénesis. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, particularmente EPA y DHA, pueden prevenir el desarrollo de enfermedades inflamatorias por influir de manera directa o indirecta en diferentes etapas
de la respuesta inmune. Los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados omega 3 y respuesta inmune. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y EPA incorporados en los fosfolípidos de las membranas celulares participan directamente en la respuesta inmune inflamatoria, sirviendo como sustrato alternativo a los ácidos grasos poliinsaturados para la síntesis de eicosanoides. Inhiben la producción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas y parecen modular favorablemente la producción de citocinas antiinflamatorias como la IL-10. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 inhiben la producción de citocinas inflamatorias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas Los ácidos grasos omega 3 de las diferentes familias de linfocitos T participan activamente en la respuesta inmune específica. Los linfocitos T auxiliares tipo O, de diferencia en el tipo 1 proinflamatorio y el tipo 2 relacionado con la interregulación de la respuesta inmune. El mecanismo de los ácidos grasos para modular la producción de citocinas parece ocurrir a nivel genético. La modulación de genes por los ácidos grasos omega 3 puede ocurrir por activación de receptores nucleares de proteína que controlan la expresión de algunos genes como los receptores de activación de proliferación de peroxisomas. Los PARs, que son los receptores de activación de proliferación de peroxisoma, antagonizan vías de señalización del factor de transcripción nuclear kappa beta, encargado de la transcripción de genes involucrados en la respuesta inflamatoria, incluyendo citocinas, moléculas de adherencia y otros mediadores proinflamatorios. Además, controlan la duración y la intensidad de la respuesta inflamatoria por inducir la expresión de genes que codifican proteínas involucradas en el catabolismo de eicosanoides proinflamatorios. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 influyen en la transcripción de genes inflamatorios con la inhibición de vías proinflamatorias activadas por receptores de tipo TOL4 que estimulan la transcripción de kappa beta. Existen diversos receptores inmunes que se encuentran en las balsas lipídicas, que sirven como plataforma para segregación necesaria para la activación y proliferación celular, por ser compuestos a base de colesterol, esfingolípidos, fosfolípidos ricos en ácidos grasos saturados. Las balsas lipídicas destacan en la membrana como estructura rígida. Puede ser influida por la incorporación de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en la membrana afectando el tamaño, estabilidad y composición de las proteínas señaladoras. Aquí en la imagen se muestra cómo está la balsa lipídica y el hepatocito. Estas son enriquecidas con la proteína estructural caveolina. Estas también son incluidas por la incorporación de los ácidos grasos, especialmente el omega 3. Este participa en funciones celulares como la endocitosis, transporte intra y extracelular de colesterol y la transducción de señales. La presencia de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 no es compatible con las propiedades estructurales de la caveolina. Recientemente por eso aislaron los mediadores derivados de omega 3 durante la fase de resolución del proceso inflamatorio. Las emulsiones parenterales y lípidos que contienen ácidos grasos poliinsaturados omega 3 son los ácidos grasos
Se administran por infusión intravenosa en forma de emulsiones lipídicas y puede efectuarse de manera aislada o acompañada con soluciones de glucosa y aminoácidos. Las emulsiones lipídicas de aceite de soya ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, estas pueden agravar la condición clínica en pacientes con peligro de infección o sepsis. Se introdujeron en el uso clínico emulsiones lipídicas ricas en ácidos grasos omega 3 provenientes de aceite de pescado. Una, conocida como omega-ben fresomegan, se compone exclusivamente de aceite de pescado. Esta es recomendable que se administre el de puro aceite de pescado junto con el convencional. El aceite de pescado debe añadirse para constituir entre 10 y 20% del total de las grasas y obtener una proporción de omega 6 y omega 3 dentro de la banda considerada ideal en pacientes graves. Se desarrollan de emulsiones lipídicas para un uso clínico conteniendo cantidades balanceadas de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en su composición LipoPlus y SMOF. Además de contener ácidos grasos esenciales, ambas emulsiones pretenden ser fuente de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en una proporción ideal para promover inmunomodulación. Su fórmula puede optimizar o depurar la captación extrahepática de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 a través de su relación con TCM. Los triglicéridos que componen la EL de aceite de pescado no son bien metabolizados por la enzima lipoproteína lipasa. Sin embargo, la depuración plasmática de EL de aceite de pescado es más rápida que la EL de aceite de soya. La depuración en plasma de una el aceite de soya implica lipasas intravasculares a poliproteína E y el receptor LDL. Estos mecanismos pueden ser menos importantes para la depuración de aceite de pescado, que depende menos de la participación de lipoproteína lipasa. El gran número de dobles ligaduras en la cadena de carbonos de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 son más susceptibles a la peroxidación lipídica que los ácidos grasos omega 6. Bueno, en esta imagen voy a dar una breve explicación de cómo entra el ácido graso poliinsaturado a las membranas. El omega 3 entra a las membranas debido al mayor grado de insaturación de los ácidos grasos poliinsaturados, así como su incorporación en los fosfolípidos de membranas aumenta la fluidez de la membrana celular y de otras membranas intracelulares, como las mitocondrias. Esto influye en la estructura y función de diferentes receptores, transportadores, enzimas y canales iónicos relacionados con ellas. La producción de eicosanoides frente al estímulo exógeno, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 liberados de los fosfolípidos de las membranas por su acción de la fosfolipasa A2 sirven como sustrato para la síntesis de eicosanoides de la serie impar con menor potencial inflamatorio de aquellos de la serie par producidos por el omega 6. La producción de citocinas inflamatorias se debe a que los ácidos grasos omega 3 liberados de los fosfolípidos de las membranas pueden inhibir la transcripción de citocinas proinflamatorias para activar receptores de activación de proliferación de peroxisomas, y una vez activados, estos inhiben la actividad de factor de transcripción nuclear que participa en la transcripción de esas citocinas. En el aporte de lípidos, la desorganización parcial de balsas lipídicas debido a un mayor grado de insaturación de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, su incorporación de fosfolípidos puede llevar a la desorganización parcial de las balsas lipídicas.
como estructuras de membranas que sirven como una plataforma para agregar diversos receptores inmunes relacionados con la activación y proliferación celular, dando como resultado una reducción de su formación y de su ubicación de proteínas señaladoras a ellas que estaban asociadas. Estas alteraciones pueden disminuir la activación celular. En el citoplasma, la producción de resolvinas de las series E y T durante la fase de resolución de respuesta inflamatoria, el ácido eicosapentanoico sirve como sustrato para las resolvinas de la serie E y docosahexaenoico para las resolvinas de la serie D. RBE y BD son moléculas relacionadas con la disminución de la activación y migración de leucocitos polimorfonucleares, evitando la progresión discriminada de inflamación y consecuente lesión de tejidos. Los ácidos grasos poliinsaturados, la prostaglandina, el tromboxano, son los que participan en esta secuencia. Las funciones inmunes de las emulsiones de lípidos con aceite de pescado. La respuesta inmune a un estímulo externo se inicia de manera inespecífica con la migración, fagocitosis y destrucción del antígeno a través de la formación de radicales libres por células fagocitarias. Las emulsiones lipídicas compuestas exclusivamente por aceite de pescado sola o en forma de suplemento pueden interferir favorablemente en la eficacia de la respuesta inmune innata. Un cultivo de leucocitos mononucleares humanos con las emulsiones lipídicas de aceite de pescado sola o mezclada en dosis altas con el de aceite de soya o con MST-LST disminuye la expresión de moléculas presentadoras de antígenos HLA-DR de monocitos macrófagos humanos en la activación de INF-gamma. Efecto más pronunciado cuando la emulsión de aceite de pescado se mezcló con TCM. No se observó alteración en la expresión de HLA. Cuando los leucocitos no estaban activados o cuando previamente se sometieron a activación con INF-gamma en 18 horas, la incubación con SMOG-lipid no se acompañó de alteraciones en la expresión de HLA. Inmediatamente del estado de activación leucocitaria, indicando el carácter neutro de esta emulsión sobre esta variable. La emulsión lipídica está compuesta exclusivamente por aceite de pescado. Sola o en forma de suplemento puede prevenir la activación excesiva leucocitaria y de la respuesta inmune celular. Este efecto es un efecto modulador que puede ser influido por la etapa de activación de los leucocitos. Una reducción en la capacidad de presentar antígenos puede disminuir la activación de linfocitos, reduciendo la producción de citocinas proinflamatorias, la proliferación linfocitaria y así como la producción de linfocitos B. La emulsión lipídica compuesta exclusiva de aceite de pescado en forma de suplemento puede interferir en la respuesta inmune celular. Los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 se incorporan a las membranas celulares con afinidades decrecientes en el orden presentado. Este efecto neutro del omega 9 sobre las funciones inmunes se sugiere que la probable incorporación del ácido graso omega 9 contenidos a la membrana de los fagocitos estudiados puede disminuir la incorporación del omega 6 y omega 3 e influir en los resultados. La lipoproteína lipasa descompone con mayor rapidez y son fuente rápida de energía o ayudan a la liberación de ácidos grasos omega 3 para incorporarse a los fosfolípidos de membranas y ser utilizados por la célula.
Y bueno, por último, pues hay observaciones clínicas sobre las emulsiones lipídicas que se descubrieron y fueron sobre tres, que fue la omega Ben, que esa es muy bien tolerada por voluntarios saludables y cuando se infundió acompañada con el de aceite de soya, en el posoperatorio no presentó efectos colaterales. En pacientes quirúrgicos aumentó la incorporación de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en los fosfolípidos de las membranas celulares y no dañó la coagulación o la función plaquetaria. Preserva las funciones inmunes y modula favorablemente la respuesta inflamatoria. La infusión de omega B se relaciona con menor tiempo de permanencia en unidad de terapia intensiva y hospitales. Cuando omega Ben solo se infundió en el posoperatorio, no se modificó en tiempo de permanencia en el hospital ni la mortalidad. En la sepsis y en otras condiciones inflamatorias, el uso de omega Ben se relaciona con aumento en la producción de eicosanoides de la serie IMPAR y disminución de citocinas proinflamatorias. También se salió la SMOF lipid, que es bien tolerada y metabolizada por voluntarios saludables desde el punto de vista clínico y mostró mejor eliminación de triglicéridos en pacientes de bajo régimen de alimentación parenteral. Favorece la función hepática y preserva la capacidad antioxidante de pacientes de unidad de terapia intensiva y modula favorablemente las funciones inmunes. Y está también que resultó en la rápida incorporación de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 a los fosfolípidos plasmáticos de membranas celulares de leucocitos y plaquetas y aumentó en la proporción de EPA. Disminuyó la concentración de citocinas proinflamatorias. Y está por último la LipoPlus, que fue bien tolerada por pacientes quirúrgicos, que se acompañó en la infusión de emulsiones lipídicas de aceite de soya. Su administración postoperatoria por 5 días se acompañó de aumento en los niveles de eicopenta, EPA y DHA en los fosfolípidos en sangre y de la incorporación de EPA. Moduló favorablemente la producción de leucotrienos con aumento de LTB5. Bueno, como conclusión, de manera general la administración de omega 3 parenteral en la práctica clínica hace referencia a sus formulaciones, es segura y a veces muestra efectos diversos, pero poco significativos como náuseas, diarrea y malestar por el olor a pescado que estos suplementos exhalan. Con base a esto, el omega Ben es en el tratamiento de pacientes quirúrgicos y de varias enfermedades proinflamatorias, principalmente en la relación a la emulsión lipídica de aceite de soya rico en ácidos grasos poliinsaturados omega 6. Hace un efecto que puede ser un poco nocivo relacionado con el aceite de soya. El aceite de pescado en el tratamiento en pacientes quirúrgicos o enfermedades con carácter inflamatorio, para validar la conclusión final alcanzada es controlado de manera adecuada. Si es controlado de manera adecuada, puede dar un buen resultado. En relación a nuevas emulsiones como la LipoPlus y la SMOF lipid, los estudios disponibles son escasos y restringidos a pacientes quirúrgicos como para vislumbrar su posible indicación en condiciones de hiperinflamación y supresión a respuesta inmune. Cabe resaltar que el SMOF lipid contiene todos los ácidos grasos encontrados en la alimentación regular humana, como el ácido graso omega 6, 3 y 9, y se puede considerar más fisiológica que las demás disponibles para un caso clínico.
Es por eso que nosotras pensamos que es bueno que los pacientes graves tengan esta suplementación para que puedan tener un mejor desarrollo en su organismo y sus enfermedades no se agraven más. Por nuestra parte es todo. Espero que haya sido de su agrado nuestra explicación y hayan podido entender bien. Gracias.